Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio semanal de el Rambam, los 14 volúmenes que componen el Yad HaZaká, la obra de Halajá del Rambam, también conocida como Mishneh Torah. Estamos en el segundo de estos libros, que es el Sefer Ahavá, y estamos estudiando dentro del Sefer Ahavá las Ilhot Berajot, las leyes sobre las bendiciones. Bien, y nos quedarían después Ilhot Milá y pocas cosas más para terminar este segundo libro. Bien, así que estamos ya casi en la recta final y preparados casi para comenzar el tercero de los libros. Vamos a estudiar el sexto capítulo hoy de las leyes sobre las Berajot, que es un capítulo que tiene 20 alajot. Bien, las primeras alajot nos hablan sobre la obligación de hacer Netilat Yadaim, de hacer la ablución de las manos, el lavado de manos antes de comer. Después nos dice la netilá y la cantidad de agua que hay que hacer para ese lavado de manos. Después nos hablan sobre, eh, después nos hablan de las cosas que invalidan la netilat yadayim. Y después tenemos Maim Rishonim, es decir, las aguas que hacemos antes de comer este netilat yadayim. Y otra que se llama Maim Aharonim, las que hacemos al final de la comida. Por último, tenemos tres alajot más que hablan, o unas cuantas más que hablan de agilal el netilá, el que come sin hacer netilá, y la última alajá, ¿sí? El secado de las manos después de la netilat yadayim. Muy bien, con ello entonces comenzamos la primera alajá, que nos dice, Kola ogel hapat shemebarjim alea amotzi, sarich netilat yadayim tehilá basof. Dice, toda aquella persona que come un pan sobre el cual se bendice hamotzi. Recordamos que hay 5 tipos de granos con los cuales se hace pan que tienen como verajá hamotzi, bien, y que tiene que ser un pan que no esté hecho añadiéndole otros elementos aparte de la harina y el agua. Entonces, todos esos que entran dentro de la categoría por los cuales se bendice hamotzi, entonces hay que hacer netilat yadayim al principio y al final. ואף על פי שהיא פת חולין, ואף על פי שהן ידיו מלוכלכות, ואינו יודע להם טומאה, לא יאכל עד שייטול שתי ידיו. Dice, y a pesar de que sea un pan profano, es decir, estamos hablando en la época en la cual se ofrecían panes al Bet HaMikdash, y ese pan entonces tenía una consideración de Kodesh. Entonces dice, incluso que sean panes que no tienen santidad particular, y a pesar de que las manos no estén sucias, y a pesar de que no sepamos específicamente que se hayan impurificado esas manos, no comerá hasta que no haga netilat yadayim de ambas manos. Vejen kol davar shetibulo bemashkin tzarich netilat yadayim tejila. Y de la misma manera, todo aquello que se va a sumergir en un líquido necesita de netilat yadayim antes de comerlo. Bien, ¿a qué se refiere? Un alimento que se sumerge en uno de los tipos diferentes de líquidos, que son agua, leche, miel, sangre, vino, bien, todo ello hace que el alimento en sí se llame que es apto para transmitir la impureza. Bien, y entonces, para evitar eso, yo tengo que hacer Netilat Yadayim para quitar la impureza de mis manos si voy a tomar ese alimento con las manos, que va a estar húmedo. Bien, por ejemplo, una persona que va a comer una manzana y la lava, bien, esa manzana va a quedar húmeda y entonces se llama que está apta para recibir impureza. Si yo no hago Netilat Yadayim y tengo las manos impuras, entonces voy a estar transmitiendo esa impureza a ese alimento. Bien, las manos por defecto se consideran que están impuras. ¿Por qué? Porque siempre están moviéndose y tocando muchas cosas y puede ser que se hayan impurificado. Bien, ahora, a nivel práctico, nosotros lo vemos esto en el Seder de Pesaj. ¿Por qué? Porque dentro de los pasos que nosotros hacemos en el Seder de Pesaj, tenemos Kadesh, primero es el Kiddush, luego viene Urhatz, lavado de manos sin verajá, y luego viene el Karpaz. ¿El Karpaz qué es? Que se toma el apio
y se lo moja en agua con sal, en vinagre, etcétera. Entonces, por eso es que antes hacemos Netilat Yadayim, Urhatz, el segundo paso, porque lo siguiente que vamos a hacer es untar o sumergir el apio en un líquido para poder comerlo. Y entonces, por eso es que nosotros hacemos también Netilat Yadayim en ese momento. Segunda alajá, Kol hanotel yadav, ben la o ben le shema, ben litfila. Toda aquella persona que hace Netilat Yadayim, ya sea para comer, lo que acabamos de decir, o para recitar el Shema, o para hacer tefilá. Mevarech Batjilá dice la bendición al principio, Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim, que tú Dios nos ordenaste, nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste netilat yadayim. Shedom mitzvat chachamim y shenistavinu batorah lishmoa mehen. Y en realidad, la orden de hacer netilat yadayim es una mitzvah de los sabios, que nosotros por la Torá recibimos la orden de escuchar sus palabras. Como dice la Torá, al pie a Torá yoruja, como aquella Torá que te van a enseñar, etc. Umay maharonim, ahora el may maharonim, el agua posterior del final de la comida, el maberejin alehen, no se dice berajá sobre ellas, she'en anela, mi pena asakana, porque solamente se hacen por la sacana, por el peligro. Le fijas, hayab adam lizaer, bahem yeter. Por eso la persona tiene que poner mucho más cuidado con ella y ser muy meticuloso de enjuagar sus dedos al acabar la comida antes de hacer Birkat Hamazon. Bien, ¿qué es este Maim Aharonim? Nosotros antes de Birkat Hamazon cogemos y mojamos las puntas de los dedos con agua y decimos Maim Aharonim Jová. Y estamos viendo, es el lavado de manos que se hace, ¿por qué? Porque antiguamente cuando se comía mucho con las manos, ¿bien? Y la sal que había en la comida era sal muy fuerte. Había un tipo de sal que se llamaba Melach Sedomit, la sal de Sedom. Sabemos que Sedom fue arrasado, como vimos la semana pasada en la Parashá, por azufre y fuego, y eso todo generó que sea un lugar donde hay muchas sales minerales. Entonces se tomaba esa sal de Sedom para salar. Entonces, si se comía mucho con las manos, entonces puede ser que en los dedos quedasen de esa sal de Sedom, y si después te ibas a tocar los ojos, entonces podía realmente causarte algún tipo de daño físico. Por eso dice mi penea sacaná, por el peligro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ese lavado de manos y hacerlo en su momento. Tercero, la Netilat Yadayim, Ben Tafshil de Tafshil Reshut. Entonces, ahora nos habla de un tercer lavado de manos. Maim Rishonim se refiere al Netilat Yadayim antes de la Motzi. Maim Maharonim, acabamos de explicar, es antes del Birkat Hamazon. Y dice, el lavado de manos entre un plato y otro plato, Reshut, es opcional. ¿Sí? Como en muchos lugares, hoy en día también, en restaurantes así de muy lujosos, cuando te sirven pescado y luego te van a servir carne, ¿qué es lo que te traen? Te traen un platito para que mojes los dedos, ¿sí? Para quitar el olor del pescado que a lo mejor se te quedó y pasar al siguiente plato. Entonces eso se llama Maim Emtsaim, las aguas intermedias, y en este caso es Reshut, es opcional. Ratzan hotel, Ratzan no hotel. Si quiere, se lava las manos. Si no quiere, no se lava. Uperot shel shulin, en antzirihim netilat yadayim. Frutos profanos no necesitan netilat yadayim. Lo betchila lo basof, ni al principio ni al final. Dejaron hotel yadav de perot desde migase haruach. Y toda aquella persona que hace netilat yadayim para comer frutas es un gas ruach, es decir, es un gavtán, una persona orgullosa. Como que quiere mostrarse a sí mismo que hace más que nadie más. Y dice, yo incluso me lavo las manos para las frutas. En realidad no es necesario y estás haciendo solamente para aparentar. Kol et hamelach tzarich netilat yadayim ba'acharona. Shema yeshbo melach sedomit o melach shetiv'o que te va melach sedomit. Aquí explica este tema del melach sedomit. Dice, todo aquello que se come con sal requiere de netilat yadayim posterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor junto con la sal que se utiliza está mezclada la sal de Sedom, ¿sí? O que tiene esa sal las mismas propiedades que la sal de Sedom. Veyavir yadav alenab veisame y pase sus dedos, perdón, y se pase los dedos por los ojos,
Y entonces se va a enceguecer. Muy bien, es de Hibul, Intol, Yadaim, Basof, Kol, Seuda. Por eso es que nos obligaron a lavarnos las manos al final de cada comida. Mi pene amelach por causa de la sal. Mahane, Peturim, Ven mi netilat Yadaim, Batjila, mi pene Sheen, Terudim, Bamiljama. Vejayamim Bajalona, mi pene Asakana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí. Cuando estás en la guerra, en el campamento militar, ¿sí? Los soldados están exentos de la netilat yadayim previa, pero tienen la obligación de hacer la posterior. ¿Por qué? Porque la primera es por un tema de pureza o impureza, pero la final es por sakana, por no ponerte en peligro. Cuarta laja, adejan hin netilat yadayim. ¿Hasta dónde yo tengo que lavar las manos? Dice ad haperek. Haperek es la muñeca. Bien, es decir, tengo que mojar toda la mano hasta la muñeca. Ada perek. Vekama shiur maimi. ¿Cuánta cantidad de agua? Reviit lejol shete yadaim. Es decir, un reviit para las dos manos. Vejol ajotzetz. Vejol shechotzetz bitvila. Jotzet benetilat yadaim. Y todo aquello que impide que una tevilá en el mikvé, sumergir en el mikvé, sea inválido, es decir, algo que sirve de interrupción entre el objeto y el agua del mikvé, también invalida el agua del netilat yadayim. Vejol ha'ole lemidat mikvé, ole le shiur revit, y todo aquello que cuenta para sumar a la cantidad de agua del mikvé, también suma para la cantidad de agua del netilat yadayim. Quinta laja. כל הצריך נטילת ידיים, אם הטביל ידיו במקווה, אינו צריך דבר אחר. Dice una persona que tiene que hacer netilat yadayim, si ya metió sus manos en un mikvé, ya no hace falta que haga netilat yadayim, no hace falta otra cosa más. ואם הטבילן במים שאין בהם שיעור מקווה, o במים שאובין, שבקרקע, לא עשה כלום. Ahora, pero si la sumergió en un recipiente que no tiene una cantidad de agua que se considera mikvé 40 SA, o en aguas que fueron extraídas, es decir, no es agua que hace que un mikvé sea válido, que sean aguas naturales que corren, etcétera, de lluvia, etcétera. Entonces, en ese caso no hizo nada, lo hace klum. Shema mayim ashuvim metaharin et hayadaim ela bintilat. ¿Por qué? Porque las aguas extraídas, es decir, las que no corren naturalmente, no purifican las manos más que a través de la netila. Es decir, que cuando tú tiras sobre tu agua, tu mano, esa cantidad de agua. Sexta laja. Kola notel yadav sarich lizaer bealba de barim. Toda aquella persona que hace netilat yadayim tiene que tener cuidado de cuatro cosas. Bema matzman. Primera, con el agua mismo, que no sea un agua que es inválida para la entidad Yadayim. Agua sucia, agua maloliente, etc. Beshiur, es decir, la cantidad de agua que haya un revit para las dos manos. Bakeli, que el agua se vierta desde un utensilio. Ubanotel, y que las aguas lleguen por la fuerza de aquel que está echando el agua. Es decir, que tienen que venir movido por alguien, no de por sí solo. Bien, muy bien. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tener cuidado con el agua, hay algo que hay que tener mucho cuidado. En los hoteles, muchas veces, cuando se hace una fiesta y se propone para hacer Netilat Yadayim, sobre todo fuera de Israel, que no es algo habitual el tema del Netilat Yadayim. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la sala del hotel, en la fiesta? Ponen dos vasijas, dos grandes recipientes, uno lleno de agua limpia y el otro donde haces Netilat Yadayim. Upa, se me acaba de ir la luz. No se me ha ido la luz. Y otro donde haces Netilat Yadayim. Un segundito. Los inconvenientes del directo. Ahí estamos. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que coges el keli, coges del agua limpia y haces netilá en el otro recipiente. Pero ese otro recipiente se va llenando. Llega un momento en el que ya no sabes cuál es el de agua limpia y cuál es el de agua usada. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, de no coger del agua ya usada
para hacer Netilat Yadayim en el de agua limpia, porque todo ya invalida las dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Séptima alhaja. Arba de barim poslim etamaim. Hay cuatro cosas que invalidan el agua. Shinui mare, es decir, que se vea diferente, ya no se ve como agua, es agua turbia, es agua, sí. Vegilui, veasiat melacha bahen, veefsed hamonea eta behema milishtot mehen. Muy bien, ¿qué es este? El Gilui. Gilui dice, Shayu amayim megulim beofen shesheretz aris alul haya lishtot mehen. Es decir, que el agua quede destapada. ¿Sí? Si el agua queda destapada durante un lapso de tiempo suficiente para poder sospechar que una víbora bebió ahí, ¿y qué es lo que pasa si la víbora bebió ahí? Que cuando bebe, intercambia fluidos, bebe agua y echa veneno. ¿Bien? Entonces, eso invalida el agua. O asiyat melajá, o si fue un agua que fue utilizada para hacer algún tipo de labor. O efsed, es decir, algo que hace que pierda calidad del agua hasta el punto que un animal no bebería de ese agua. Ketzat, ¿cómo es esto? Maim shenishtanu marehen, ben bekelim, ben bekarkaot, ben behamat dabar shenafal letohan, ben mehamat mekoman, harelu pesulin. Dice, unas aguas que cambiaron a la vista su aspecto, ya sea que está en un utensilio, ya sea que está en el suelo, es decir, un lago, por ejemplo. Ven, ya sea por causa de algo que cayó en el agua, o ya sea por causa del lugar en el cual se encuentra. Todo esto son aguas inválidas. Vejen, im nitgalu gilui haoser otan min ashetia nifselu lenetilat yadayim. Y también si se reveló algún tipo de cosa que lo prohíbe que se pueda consumir ese agua, que ya no sea apto para el consumo humano, también entonces eso invalida ese agua para el Netilat Yadayim. Octava alhaja. Kol maim shenasa bahem melajá, todo agua con el cual se ha hecho una melajá, naasu shofhin upsulin netilat yadayim. Entonces, si se utilizó ese agua para hacer una melajá, entonces se consideran como aguas que fueron vertidas, es decir, ya no son aguas en su estado original y por lo tanto están invalidadas para el Netilat Yadayim. ¿Qué ¿Cómo es esto? Maim Shuvin, Shidiach, Vahem Kelin, aguas que se utilizaron para fregar los cacharros, o Shesharaba Pito, o que dejó ahí su pan reposar, o cosas así. Ben Bekelin, Ben Bekarkaot, ya sea que está en un utensilio o que está en el terreno. Pesulim Netilat Yadayim. Son inválidas estas aguas para hacer Netilat Yadayim. Y Díaz Baem Kelim, Mudajin o Hadashin, si lavó en esas aguas utensilios, ya sea que ya fueron lavados o que son nuevos, López Alán no les invalidó. A ver qué dice aquí, porque acaba de decir lo contrario. Shenzo Bishlam Melacha. Muy bien. Es decir, si lava con ese agua utensilios que ya están limpios o utensilios que están nuevos, no se llama que está haciendo una melajá. ¿Por qué? Porque lo que está lavando ya estaba lavado, ya estaba limpio. Entonces no se llama que hiciste melajá. Entonces por eso López Alán no lo invalido. Maim sheanachtom matbil bahem eta keajin pesulin. Dice las aguas en las cuales el panadero sumerge su masa, entonces se llama que está haciendo una melajá. Y por lo tanto, pesulín no son válidas. Vesheu jofen mehen beshaat lisha kesherim. Pero el agua que el panadero toma de esa agua, ¿sí? Para mojar la masa en el momento en el que está amasando, es un agua válida. Shamaim שבחופניו הם שנעשו בהם מלאכה. אבל מים שחפן מהן עליהן בקשותן. ¿Por qué? Porque el único agua con el cual se está haciendo la melajá es la que él recogió en su mano. Lo que tiene en la mano es el agua con el cual se hace melajá. Pero el resto de agua que queda en el cuenco es un agua que todavía no se hizo melajá. Y entonces es kasher para Netilat Yadayim. Kol maim
Shenistelu Mishtiat Akelev, todas aguas que se invalidaron hasta el punto que ni siquiera un perro bebería de ellas. Kegon, Shayu, Marim o Melujim, por ejemplo, que si es agua muy amarga o muy salada, o Ajurin o Rehan Ra, o que son aguas Meojarim, es decir, asquerosas, no sé si es bonito decirlo así, asquerosas, o que tienen mal olor. Bien, y dice. Ad shelo yishteo tan akelev, hasta el punto que ni siquiera un perro bebería de esas aguas. Ahora, si es bakelim, si es un utensilio, pesulim netilat yadayim, son inválidas para hacer netilat yadayim. Pecarcaut, si es en el terreno, en el suelo, que shirim lehatbil bahen, está permitido hacer tevilá en ellas. Jame Tiberia, la ciudad de Tiberia, Tiberiades, es famosa por sus aguas termales. Y eso se llama Jame Tiberia, las aguas termales de Tiberia. Bien, coman, cuando están en su mismo lugar, Matbilin Bahen et Yadayim. Se puede hacer tevilá, sumergir en ellas las manos. Avalim Matam Mehen Bekeli, pero si la sacó con un utensilio. O Sheiflik Mehen Ama Lemakomajer. O si Ibdilotan Beta'ala Mina Ma'ayan. O si separó un surco, un canal desde la fuente, ¿sí? Para llevarlo a otro lugar. En Notlim Mehen, Lori Shonim Elohanim. No se puede hacer con ella ni Netila primera, ni Mai Maharonim. Ni Pene, Shenan Reoyin Ishtia, Behema. ¿Por qué? Porque no son aptas ni para que un animal pueda beber de esas aguas. Décima estamos en la mitad del capítulo. Dice así. Yesh la notel liten al yadav meat meat ad sheiten keshiur. Dice, la persona que está haciendo Netilat Yadayim tiene que poner en sus manos poco a poco hasta que complete la cantidad. Vimnatana revit kula bishtifat achat kasher. Y si echó de una sola vez un revit, también es válido. Notlim arba hamisha ze betzad ze o yad ze al gabe yad ze bishtifa achat ובלבד שירפו ידיהם כדי שיבוא ביניהם מים ויהיה באותה שטיפה כדי רבית לכל אחד ואחד. Dice, ¿sabes qué? Se puede lavar las manos todos juntos, tres, cuatro personas juntas, con algunas condiciones. Dice, primero, que todo el mundo abra bien los dedos para que el agua penetre por todos lados y llegue a todo el mundo. El segundo dice que la cantidad de agua que se vierta sea un revit para cada uno y uno de los que están poniendo las manos. Si hay tres personas, hay que poner tres revit. Bien, muy bien. Onceava baraja. En notnim la yadaim lo bedafnot hakelim velo beshule amachatz velo beharasin velo bim gufat ejavit. Es decir, una vez que se completaron las reglas del Netilat Yadayim, no se deja que las manos toquen las paredes de los recipientes o los shule amahats. Es decir, otra vez, los límites exteriores, ¿sí? De los utensilios. Bajar así, es decir, ni en piezas de arcilla. Bimgufat ajavi, ni tampoco se puede tocar el tonel en sí mismo, el cuerpo del tonel en sí mismo. Muy bien. Tiken amegufa, perdón. Tiken amegufa lentila, notlim mimena yadai. Muy bien, dice, pero si de todas formas, ¿sí? Mejase la Javit, si cogió y puso la tapa del tonel,
entonces ahí sí se puede lavar manos. Vejen a Gemet, dice de la misma manera, un Gemet shetikna notnim la yadaim, una cantimplora que fue reparada, se puede utilizar para hacer Netilat Yadayim. Abal sak bekupa, pero una bolsa o una caja, afarfi shetiknan, a pesar de que los preparó para ello, en notnim mehem la yadaim, no se puede utilizar para hacer Netilat Yadayim. Pero yiten el javeró bejovnav, she'en jovnav kelib, y no se puede dar al compañero así pasar de mano a mano, de un puñado a la otra mano. ¿Por qué? Porque el puñado no se llama un keli. Bekelim, shenishberu, shevirat, המטהרת אותם מידי טומאה, אין נותנים בהם לידיים. Dice, y un utensilio que se rompió de tal forma que esa ruptura podría servir para purificar un utensilio, porque nosotros sabemos que cuando un utensilio se impurificaba, algunos había que romperlos. Así, si se rompió de tal manera que el hecho de romperlo hubiese purificado ese utensilio, entonces dice en notnim bahem la yadayim, no se los utiliza para hacer la yadayim, y pene shehen shivre kelim, porque se considera como restos rotos de un utensilio. Bejol hakelim notlim la yadayim, afilu kele gelalim ukele adama. Dice, todos los utensilios se pueden utilizar para hacer la yadayim, incluso utensilios que están hechos de gelalim, gelalim son como desperdicios, o utensilios de tierra, Beú, Sheyu Shelemim, pero con la única condición de que estén enteros, completos. Keli no mahazik revit o shen bo revit, un utensilio que no puede contener un revit o que, o que no hay un revit dentro de él. En notnim mimenu ayadaim, no se lo puede utilizar para hacer netilat yadayim. Hakol kesherim liten la yadayim, todo sirve para hacer netilat yadayim. Afilu, jeresh, shotebe katan. Es decir, todos pueden, ahora hablamos de las personas, ¿sí? Son aptos para netilat yadayim. Incluso un jeresh, shotebe katan, es decir, un sordomudo, un demente y un menor. Ujú. Im en shamacher, y si no hay otra persona ahí, manía hakeli, ben birkav, vetzak al yadav. Y si no hay nadie ahí que le pueda ayudar, pone el keli entre sus piernas, sobre sus rodillas, y salpica sobre sus manos. O yate a javit al yadav beitol, o inclina el javit, el tonel sobre sus manos, y hace netilat yadayim. O notel yado ajat. Betzak bazo alzo, o si no, hace netilat de una mano y salpica con su mano mojada la otra. Bien. Bejoser betzak barishona, y luego moja la segunda y salpica sobre la primera. Beakov notel yadaim. Dice, incluso un mono puede hacer netilat yadaim. ¿Y por qué? Explica aquí. Dice, porque él también, cuando vierte el agua, lo hace por su voluntad y se considera koach no tenet. Es decir, que hay alguien que hace que esa agua llegue a esas manos. 14ª alajá. Ashoket shedole a Adam beyado o begalgal. ונותן לתוכה מים נמשכים ממנה באמה והולכים ומשקין הירקות או הבהמה. והניח ידיו בשוקט ועברו המים שטפו על ידיו, לא עלתה לו נטילה. Una persona que va a regar el campo de manera automática. ¿Qué es lo que hace? Pone un bidón de agua en el carro, abre el grifo y va pasando por el campo y el agua va cayendo. Bien. Entonces dice, perdón, Ashoket Shedole Adam Beyado O. Es decir, ese shoket, ese, ese recipiente, vamos a decirlo, que el cubo del pozo con el cual la persona saca el agua, ¿sí? Del pozo. O Begalgal, Hanoten Letojá,
o con una rueda que va sacando agua. Y las aguas continúan de ahí, va amá, una amá, y van y mashkin, yerakot o behemá, y dan, riegan las plantas o dan de beber a los animales. Viniach yadav bashoket, y puso sus manos bajo el molino, la parte del agua, no en la piedra, ¿verdad? Ve'abru amayim, ve'shatfu al yadav, y pasaron las aguas y se vertieron sobre sus manos. Y mayu yadav kerobot lishfichat hadeli, עד שנמצאו המים שטפו על ידיו מכוח נתינת האדם al tal netilah. Es decir, si la persona se encontraba tan cercano eh, al lugar donde se vierte el agua del cubo, hasta que encontramos que las aguas que inundaron sus manos fue por la fuerza del movimiento de la persona, el que hizo girar el molino. Entonces sirvió eso como netila. Maim shenistapek lo, im nasa bahem melajá o lo nasa. ¿Qué pasa si tenemos unas aguas que dudamos, no sabemos si realmente se hizo una melajá con esas aguas o no? No puedo identificarlo. Im yesh bahem keshiur o shem bahem אם הם טהורים או טמאים, ספק נטל ידיו, ספק לא נטל, ספקו טהור. שכל ספק שבטהרה, הידיים טהור. Entonces nos dice así. La persona no sabe si esas aguas fueron utilizadas para el Netilat Yadayim o para otra melaja. O no sabe si hizo o no hizo Netilat Yadayim. Dice, si hay en esas aguas kashiur o shem bahen, es decir, si hay la cantidad de agua necesaria o que no hay, a ver cómo dice aquí, vamos a ver. Im yesh bahem keshiur o em bahem. Imhen teorim o temeim. Es decir, y si no hay la cantidad, pero si son puras o impuras. Safek natal yadav, safek lo natal. Tenemos un safek, una duda de si hice netilá o no hice netilá. Sefekot tahor, la duda es que esas aguas están puras. Shekol safek shebetahara shebetarat yadayim tahor. Porque toda duda sobre algo que se impurifica con las manos se lo considera ante la duda como tahor. Mayim Rishonim, las primeras aguas, Netilat Yadayim, que dijimos que se hace antes de comer pan. Sarich sheyagvia yadav lemala, shelo yetzeu mayim chutz leperek, v'yachzeru vitameu et yadayim. Es decir, tienes que coger y levantar las manos, ¿sí? Ponerlas arriba, muy importante, no más arriba de la cabeza, arriba, bien, que el agua caiga, pero que no caiga más allá de la muñeca. Porque si quedamos allá de la muñeca van a volver a impurificar las manos. Entonces esa es Rishonim. Dice Bajaronim, las aguas posteriores. Sarich sheyashpil yadav le mata. Que de sheyetze kol koach hamelach shel yadav. Dice, esto es al revés. Las mayim bajaronim hay que tener las manos hacia abajo. ¿Para qué? Para que toda el agua arrastre en su camino hacia abajo todos los posibles restos de sal de sedón, que es lo que queremos quitar. Muy bien, me perdí aquí. Ahora, Mayim Rishonim, Nitalin, Ben al Gabe Keli, Ben al Gabe Karka. Es decir, las Mayim Rishonim, el Netilat Yadayim antes de comer se hacen ya sea con agua de un utensilio o con agua del suelo. La Hanonim, pero las aguas posteriores, Enam Netalim al Gabe Karka, no se pueden hacer con agua que está en el suelo, en el terreno. Mayim Rishonim, las aguas del Netilat Yadayim primeras, Ben Bejame Haur Ben Bezonen, ya sea que están calentadas o que están frías. A Jaronim, las aguas posteriores. En Nitalin Bejamim, no se hace con agua caliente. Beú, Sheyu Jamin, Sheayat Solet Bahen, es decir, y esto es cuando está tan caliente, que apartas la mano para no quemarte. Y viene Sheen, Ma'avirin eta Zuhama. ¿Por qué? Porque esas aguas lo que hacen con ellas que es arrastrar con ellas la Zuhama. Sheno Yahol Lefashfesh Bahen.
Abal im hayu poshrim, pero si las aguas están templadas, notlim mehen bajaron. Así se pueden utilizar también para maim ajaronim. 17. Notel Adam Yadav Shacharit un matne alehen lechol yom. Dice la persona que haga Netilat Yadayim en Shacharit en la mañana. Y que ponga una condición para todo el día. Pero no ser Litol Yadav lechol agilá, y ya no tiene por qué hacer Netilat Yadayim para cada vez que come y come. Veushelo y siach dato mehen. Y esto es únicamente en el cual no apartó su pensamiento de ello. Abal, pero, iniciar datos se apartó su pensamiento, sarich litol yadav bechol aet, shesarich netila. Pero si no es así, ¿sí? Pero no sarich litol yadav, es decir, perdón, dice, hay que hacer netila yadayim, shachrit, mincha y arbit. Muy bien, pero dice, pero, ¿sabes qué? No hace falta que hagas netila siempre, antes. Sí, puedes hacerlo después. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, pero no sarich litol, no tienes por qué hacer netila yadayim para cada comida y comida. Beú, Shelo y Siach dato mehen. Y eso es únicamente a condición de que no apartó su pensamiento de la acción. Salir litor yadav, bejol et, shesalir netilah. Por lo tanto, hay que hacer netilah yadaim en cada instante que se puede hacer netilah. Lat Adam et yadav bemapa leochel bahen pat o davar she tibulo bemashkin. Y Shelo natal yadav. Dice, Latadam et yadav bamapa. ¿Qué pasó? La persona cogió y secó sus manos en una servilleta y come bajen con ellas un pan o algo que fue sumergido en el agua. A pesar de que no hizo Netilat Yadayim, está ok. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el Netilat Yadayim no es por la mano en sí, sino que es por lo que la mano supone. Si la mano no toca el pan, entonces no hay transmisión de impureza. Entonces la persona puede hacerlo aparte. Muy bien. Entonces dice, Amahil la jerim, él no sería Netilat Yadayim, el que le da de comer de esto que hemos hablado a otras personas no necesita hacer Netilat Yadayim. Veogel, y el que come, sarich netilat yadaim, veaf al pi she'eno notea bemajal. Si la persona que sale tiene que, la obligación de, eh, tiene que hacer netilat yadaim, pues, a pesar de que no vaya a tocar el alimento. Pero una vez que termino de comer, vehu hadin, y así es la ley. La ogel be magrefa, de aquella persona que come en una recepción. Shestarij netilat yadayim, tiene que hacer netilat yadayim de todas formas. Asur la agilá, está prohibido que coma. Lemi shelo natal yadav, una persona que no hizo netilat yadayim. Afalpi shehu noten le tochpiv, a pesar de que ya lo metió dentro de la boca. Ve asur les dalzel en netilat yadayim, y está prohibido despreciar la misma del netilat yadayim. A pesar de ello, Betzibu y Harbe, Tzibu Jajamim, al Netilat Yadayim. Y muchas cosas que legislaron los sabios sobre el Netilat Yadayim. Vizhiru al Hadabari, advirtieron a la persona sobre estas cosas. Afilu en lo Maim, en la que de Lishtot, incluso si solamente tenía agua para beber. Benotel Yadav, Be Mixatán, Be Ajarkaj, Ogel, y pone un poco de líquido en la masa para poder decir verajá aquí. ¿Cuál es la verajá? Perdón, no te había dado mixatán. Prueba un poco de la comida familiar aquí. Y después de ello, él dice así. Perdón, ogel besote. Es decir, come y bebe de esa comida. Ahí Adam, Nenagev, et Yadav, Ajarkaj, Yohal. Ujú. Muy bien. Última alajá del día de hoy. Dice.
Tadijan Geba Yadav, Bajar Kaj, Yohal, Bejola Ogel, Veronigub Yadaim, que Ogel Lejem también. Dice, una persona tiene que secar bien sus manos y solamente después comer. Y todo aquel que come sin haber secado sus manos es como si estuviese comiendo pan impuro. Vejol anotel yadav bajaroná menagev. Y también cuando se hace el netilat yadayim final, el maim ajaronim, también tiene que secar sus manos. Vejar kaj me barej, y después decir birkat amazon. Vetekef lintilat yadayim birkat amazon. Velo yafsik benehem bedabar ajer. Y dice, y hay que juntar el netilat yadayim con el birkat amazon y no hablar de nada entre medias. Bedabar afilu, incluso lishtot maim. Ajar, Shenoter Yadav, Bajarona, Azur, incluso beber agua. Una vez que ya hizo Netilat Yadayim para el Maim Maharonim, como diciendo ya acabé de comer, ya no puedes ni siquiera beber. H. Barej, Birkat Amazon, hasta que no digas Birkat Amazon. Hasta aquí llega este sexto capítulo que nos ha estado hablando de, del el lavado de manos, el Netilat Yadayim. Bien, importante yo creo que para guardar para hoy es el Netilat Yadayim, que no es uno solo, sino que son tres tipos de Netilat Yadayim. Maim Rishonim es el Netilat Yadayim que conocemos, que hacemos antes de comer pan. Después tenemos Maim Emtsayim, las aguas intermedias que se utilizaban para intercalar entre diferentes tipos de comida. Y por último tenemos el Maim Aharonim, las aguas posteriores, las aguas del final, que se basan principalmente en el miedo de que la persona en sus dedos todavía contengan restos de melach sedomit y que llega a causarse algún tipo de daño físico por ello. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este día de hoy. Bezrat Hashem, la semana que viene seguiremos con nuestro estudio. Que tengamos una excelente semana. Isku Beimsu.